Bueno, vamos a abrir este bloque con una entrevista vía satélite con el ministro de la Producción y el Trabajo de la Nación, Dante Sica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ministro. Bueno, nos interesa mucho saber la opinión suya y también la visión del gobierno luego de conocerse los datos de la inflación durante la jornada de ayer. En líneas generales, por si alguien no lo escuchó, aunque ha sido noticia en todos lados, el mes de septiembre tuvo un pico de inflación, llegó a nivel nacional al 5,9%. ¿Cuál es el plan para revertir esta situación en caso de que Mauricio Macri sea reelecto? Primero era un número que veníamos ya de alguna manera esperando. Tanto la inflación de agosto y septiembre fueron muy por encima de la tendencia decreciente que veíamos hasta finales del mes de julio, producto de lo que fue el impacto de las PASO sobre las economías. Recordá que te diría hasta la primera semana de agosto teníamos una estimación de inflación para agosto de menos del 2% y septiembre parecía encaminarse a 1,5%, entre 1,5% y 1,8%. La elección de las PASO, el cambio abrupto de las condiciones políticas sobre la economía, que generaron un incremento del riesgo país y su consecuente elevación del tipo de cambio, repercutió sobre la inflación. Tuvimos una inflación de agosto del 4%. Nosotros pensamos que el pico de septiembre quizás sea uno de los más altos y a partir de octubre y noviembre vamos a ver desacelerar estos precios. Gran parte de este salto de tendencia con respecto a lo que observamos fue producto de ese impacto en las condiciones económicas producto de las PASO. Y también estamos observando ahora que a partir de ciertos comentarios que hay en la oposición con respecto a que si ellos ganaran irían a un pacto social, etcétera, también estamos y tenemos que estar frenándolo muchas empresas que están en forma de precaución haciendo aumentos por encima de las necesidades que tienen desde el punto de vista de sus costos, previendo que si hay algún tipo de acuerdo de precios tienen que hacer un colchón. Así que nosotros estamos trabajando activamente ahora en el corto plazo. Si nosotros vamos a la reelección, que claramente es la aspiración que mantenemos y nuestro principal objetivo, vamos a ver que a partir de ahí, con un tipo de cambio mucho más calmo y manteniendo, por un lado, los pilares de la consistencia fiscal y monetaria y por otro lado, trabajando con las cadenas de valor a fin de poder ir estabilizando todo lo que es insumos, tasas de interés y estructura de precios, vamos a seguir y vamos a recuperar nuevamente esa tendencia descendente en los precios que vimos hasta finales de julio. ¿Qué ocurre con la cantidad de puestos de trabajo que anuncian desde distintos sectores se están perdiendo durante este año? Recién escuchábamos lo que decían luego de la convención anual Protextil. Se habla de 28.000 puestos en el sector textil que se pierden durante este año. Ayer nos enterábamos también las novedades del sector metalúrgico con una gran preocupación por la pérdida aproximadamente de 25.000 puestos de trabajo. ¿Son los datos que ustedes manejan? ¿De qué manera se puede enfrentar esta situación? Sí, independientemente del número, si es un número más o un número menos, estamos observando en especial en el sector industrial que es por la caída en los niveles de consumo que es donde ha sido más afectado a nivel de empleo. Cuando uno mira la economía agregada, lo que estamos viendo es un caso muy particular. Por un lado, hay una caída de empleo formal, pero también hay un crecimiento de empleo en los sectores más informales. Esto es en especial se da mucho en las pequeñas y medianas empresas que están a lo mejor muchas en condiciones de poder contratar, pero ciertas rigideces en lo que son los marcos laborales, la incertidumbre con respecto a los temas de judicialización o lo que se denomina la industria del juicio, que está alrededor de la contratación de personal o del mercado de trabajo, en muchos casos genera una incertidumbre. Claramente la recesión ha golpeado fuerte en términos de puestos de empleo, pero te insisto, por un lado estamos viendo una desaceleración de la tasa de crecimiento de empleo y ese empleo que se crea es un poco más de empleo informal. Y el sector que quizás ha sido más castigado en términos de caída de empleo ha sido el sector, yo te diría textil, calzado y metalmecánica liviana, que estaba mucho más relacionado con el consumo final, son los que han tenido más problemas. Con ellos venimos trabajando fuertemente desde el año pasado para tratar de atenuar y generar también, a partir de los programas de formación y los programas de empleo que tiene la Secretaría, poder de alguna manera atenuar el impacto sobre los trabajadores. Ministro Ricardo Rodríguez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Bien. Ministro, usted marcó un dato importante recién, la caída en el nivel de consumo. El presidente Macri, después de las PASO, habló de que tal vez no se habían dado cuenta de
algunas situaciones que estaban ocurriendo en el país. Si usted marca esto de la caída del nivel de consumo, ¿por qué el gobierno no hizo algo para tratar de recomponer esto y en definitiva también evitar tanta caída en el empleo, ¿no? Lo que observamos, Ricardo, recuerde que venimos del año pasado con factores externos que sobre la debilidad que venía trayendo la macroeconomía argentina agudizaron la crisis. Si recordás, hasta abril del año pasado, abril de 2018, la economía argentina venía creciendo, los índices de pobreza habían bajado casi al 25%, lo que fue la caída de la cosecha por los efectos climáticos, que nos llevó casi el 40% de la cosecha durante el año pasado, el cierre de los mercados internacionales al financiamiento de los países emergentes, más, te insisto, las debilidades propias que venía arrastrando la economía, en algunos casos producto quizás de algunos errores nuestros en materia de política económica, nos llevaron a entrar en este proceso de recesión que gracias a lo que fue el acuerdo con el financiamiento que nos dio el Fondo Monetario, nosotros estábamos observando que ya para los meses de mayo, junio y julio habíamos empezado a encontrar un piso. Si vos mirás ahora los datos que están saliendo del INDEC y de distintas cámaras sectoriales, ya se veía mayo y julio había habido una recuperación del salario real, empezábamos a ver una desaceleración en la caída del consumo, actividades que estaban creciendo ya en términos interanuales, se había recuperado la cosecha. Ustedes son de Córdoba, de Mendoza, vieron lo que ha sido la recuperación del sector agropecuario, en muchos sectores ha habido una atracción también importante por el tema de exportación. Teníamos indicadores que ya nos permitían observar que esta parte del año íbamos a ver mucho más atenuado el impacto de caída y de la recesión, y nosotros estimábamos que ya en este trimestre estaríamos saliendo de la misma. Lamentablemente, el resultado de las PASO cambió diametralmente las condiciones económicas. Digo, independientemente de la valoración subjetiva, si uno mira la economía hasta el 9 de agosto, con índice de precios cayendo, actividades que empezaban en el margen a recuperarse, empleo que empezaba a estabilizarse, salario real que crecía, a partir del 12 de agosto con el aumento casi más del doble del riesgo país, el tipo de cambio que saltó del 45 al 60, el parate que se generó en el sistema financiero, casi la ausencia de financiamiento en esos meses, provocó nuevamente que todas las variables que venían recuperando cayeron y aquellas que venían descendiendo, como era el caso de la inflación, que recién le explicaba a la locutora, empezaron a subir nuevamente. Así que, obviamente, nosotros hemos tomado un conjunto de medidas muy de corto plazo, por un lado para tratar de atenuar y morigerar el impacto de cambio de precios y por otro lado para hacer en el marco también de una campaña electoral en la cual Argentina el 27 de octubre va a empezar a elegir el camino de quién va a ser el que lo va a seguir gobernando, teníamos que garantizar la estabilidad para que esa elección pueda hacerse sin los menores disturbios económicos posibles. Ministro, le hago dos preguntas finales. Una de ellas tiene que ver con algo que declaró hace horas nada más Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía de la Nación. Y lo otro tiene que ver concretamente con la situación dentro del gabinete. Muchos apuntan a que dentro del gabinete hay diferencias y esas diferencias, a veces si bien Macri es el que toma las decisiones, pero esas diferencias han llevado en que más de una oportunidad vayan chocando los proyectos y propuestas de cada uno de ustedes. Principalmente usted que esté en el área de producción o la CUNSA que esté en el área de Hacienda con la jefatura de gabinete. ¿Qué hay de cierto sobre eso de que existen diferencias importantes dentro del gabinete que parece difícil de salvar? No, nosotros desde el mes de septiembre, donde quedamos un gabinete más reducido de 11 ministros junto con Marcos Peña, realmente venimos trabajando muy bien en equipo. Claramente cada uno por su función tiene distintos objetivos, el mantener la producción, el empleo. Todos queremos una economía mucho más vigorosa, todos queremos un país mucho más integrado socialmente, que tenga seguridad, que mejoren las instituciones. Cada uno por su función tiene distintos objetivos que cumplir. Entonces muchas veces quizás tenemos diferencias en el margen con respecto al momento de la aplicación de una política, a la direccionalidad en el corto plazo de ciertas políticas, pero en general no tenemos diferencias de fondo con respecto al objetivo que estamos persiguiendo de construir una Argentina mejor,
más integrada socialmente, más inclusiva, mucho más integrada al mundo, que respete las instituciones, y en ese ejercicio cotidiano de realizar y de llevar adelante la política económica pueden surgir algunas desavenencias temporales con respecto a la oportunidad de una medida, la forma de hacerlo y cómo llevarlo, pero ninguna cuestión que sea una cuestión de fondo que impida que sigamos construyendo y sigamos trabajando en conjunto, y ahora con todo el objetivo puesto para que el 27 de octubre la ciudadanía nos vuelva a acompañar para poder llegar a un balotaje y que Mauricio Macri pueda ser reelecto presidente, para poder seguir construyendo y llevando adelante esta nueva Argentina que queremos. Ministro, muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.